Hoy vamos a explorar una de las historias más fascinantes y a la vez menos contadas de América. Es la increíble saga de Palmares, un reino fundado por esclavos fugitivos que desafió a todo un imperio por más de 100 años. A ver, la pregunta parece de película, ¿verdad? Pero la respuesta es un sí y un sí rotundo. Y la historia de cómo lo lograron es un testimonio increíble de resistencia, de organización y de ese deseo imparable de ser libres. Ok, para meternos de lleno en esto, hay una palabra que es clave: quilombo. Y ojo, no pensemos que eran simples escondites en la selva. No, para nada. Eran comunidades organizadas por fugitivos. Y Palmares, bueno, Palmares no fue un quilombo más. Fue el más grande, el más poderoso y al final el más legendario de todos. Para entender cómo nace Palmares, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a un lugar bastante brutal, el Brasil colonial. Pensemos en una tierra cuya economía se construyó sobre la caña de azúcar y, por lo tanto, sobre la esclavitud. Y es de esa opresión que nació una nación. Y lo que es realmente alucinante es su duración. O sea, no hablamos de una revuelta de un par de meses, ¿eh? No. Palmares fue un estado que se mantuvo por generaciones. Un lugar donde nacían niños y niñas que nunca, jamás conocieron la esclavitud. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo esto pasó de ser un refugio a algo mucho más grande? Palmares se transformó en una verdadera potencia tanto política como militar. Es que de verdad no era nada improvisado. Fue como recrear una sociedad africana en medio de América. Tenían su capital, que se llamaba Macaco, una red de pueblos amurallados, su propio sistema de gobierno. O sea, en la práctica, era un estado. Un estado con sus leyes y con su jerarquía, que incluía nobles y guerreros. Y en su mejor momento, ¿cuánta gente vivía ahí? Casi 20,000 personas, una locura para la época. Y lo interesante es que no eran solo africanos que habían escapado. Era una mezcla, una sociedad súper diversa. Estaban sus hijos, que nacieron libres, claro, pero también había gente de pueblos indígenas y hasta algunos colonos blancos que huían de las autoridades portuguesas. Bueno, avanzamos a la década de 1670. Para este punto, Palmares ya era tan poderoso que los portugueses se dieron cuenta de que la fuerza bruta simplemente no estaba funcionando. Así que, ¿qué hicieron? Cambiaron de estrategia. Dijeron, ok, probemos la diplomacia. Y el objetivo de esa diplomacia era un líder llamado Ganga Sumba. Y este fue un momento clave, un punto de quiebre, porque por primera vez, los portugueses les ofrecían reconocer su libertad. Pero, siempre hay un pero, ¿no? El precio era altísimo. Significaba aceptar la autoridad de la corona portuguesa, o sea, someterse al mismo sistema que los había esclavizado. Y el trato, además, no incluía a los esclavos que seguían llegando. Y Ganga Sumba aceptó. Quizás lo vio como una movida práctica para terminar décadas de guerra. ¿Quién sabe? Pero esta decisión partió al reino en dos. Porque había un joven y carismático líder militar, su propio sobrino, que no vio paz en ese acuerdo. Vio una traición. Y aquí es donde entra en escena la figura más legendaria de toda esta historia, Zumbi dos Palmares. Para él, la libertad no se negociaba, o era total y absoluta para todos, o no era libertad. Y este es el centro de todo el conflicto, la gran pregunta. ¿Valía la pena una libertad a medias a cambio de una paz frágil? ¿O había que luchar hasta el final por la libertad total? Ganga Sumba eligió la paz. Zumbi eligió la guerra. Y este choque de ideas iba a decidir el destino de Palmares. Bueno, la historia cuenta que Ganga Sumba fue asesinado, supuestamente envenenado por alguien del bando de Zumbi. Y con él fuera del tablero, Zumbi se convierte en el líder indiscutible. La política de Palmares cambió por completo. Pasó de una estrategia defensiva a una de ataques constantes y audaces contra las plantaciones portuguesas para liberar a más gente. Claro, la postura de Zumbi de cero negociación dejó a los portugueses con una sola opción. El plan ya no era contener a Palmares. Ahora el objetivo era uno solo: borrarlo del mapa, la aniquilación total. Y para una misión así, trajeron a un especialista. Contrataron a los bandeirantes, mercenarios de la frontera,
gente súper curtida que vivía de cazar esclavos y de la guerra, famosos por su brutalidad y por conocer la selva como la palma de su mano. Y contrataron al más temido de todos, Domingos Jorge Bello. Y la ofensiva final fue demoledora. A pesar de una defensa heroica, la capital, Macaco, finalmente cayó. Zumbi logró escapar y siguió peleando en una guerra de guerrillas por casi 2 años más, hasta que fue traicionado por uno de los suyos, lo emboscaron y finalmente lo mataron. Así que el reino de Palmares, el lugar físico, ya no existía. Lo habían destruido. Pero lo que los portugueses hicieron después, en un intento por borrar su memoria, se aseguró de que su líder viviera para siempre. El gobernador mandó a poner la cabeza de Zumbi en un poste, a la vista de todos, en la ciudad de Recife. La idea era muy clara. Querían destruir el mito de su inmortalidad, querían quebrar el espíritu de resistencia y demostrar que la lucha se había terminado. Pero la ironía es total. Ese acto tan brutal tuvo justo el efecto contrario. Al tratar de destruir al hombre, lo que hicieron fue crear un mártir. Lo convirtieron en un símbolo inmortal de la lucha por la libertad. Y por eso, justamente por eso, esta historia sigue siendo tan importante hoy. El legado de Palmares y de Zumbi es una pieza clave de la identidad de Brasil. Tanto así que la fecha de su muerte, el 20 de noviembre, es hoy un día nacional, el Día de la Conciencia Negra. Un día para celebrar la cultura afrobrasileña y para reflexionar sobre la lucha por la igualdad. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Al final, los portugueses ganaron la guerra contra el reino de Palmares, sí. Pero al crear la leyenda de Zumbi, perdieron la guerra contra lo que él representaba, la idea de que la libertad lo vale todo.